Padre, gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Gracias porque sabemos que tú, a través de ella, es que tú nos aumentas la fe. Por medio de tu palabra te conocemos cada día más. Y tu palabra la usa el Espíritu Santo para madurarnos espiritualmente. Te pedimos, Señor, que actúes en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este sermón en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos aquí sabemos que Jesús utilizó las parábolas muchas veces durante todo el tiempo de su ministerio. Por medio de ellas sabemos que Jesús explica, entre muchas cosas, explica el verdadero significado de la ley, o sea, cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere Él que sea nuestra vida. Por medio de las parábolas, Él explica el significado de la salvación, explica el significado del reino de Dios, habla del papel del hombre en este mundo y de la forma como muchos han distorsionado la ley de Dios y dando una idea falsa de lo que Él instituyó en su ley. Por medio de las parábolas, Jesús también desenmascara varias veces la hipocresía y el orgullo en ese momento de los fariseos. En esta época tendrán otro nombre. Las parábolas también hablan del poder de Dios, de la ira de Dios y de una gran cantidad de aspectos que muestran el pecado del hombre y del amor de Dios. Muestran la perfección y la santidad de Dios y la pequeñez y pecaminosidad del hombre. Y Él explica y enseña sobre todos esos aspectos por medio de parábolas. Y hoy vamos a ver otra parábola. El domingo pasado estuvimos viendo la de el Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro. Hoy vamos a ver la parábola de el fariseo y el publicano, que todos la conocemos. El fariseo y el publicano, Lucas 18, del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la parábola de el fariseo y el publicano. Tal como lo dice ahí el primer versículo, dice: Jesús contó esta parábola dirigida a algunos que estaban ahí presentes y que confiaban en sí mismos como si fueran justos. Yo le obedezco a Dios, estoy muy bien con Dios, yo no necesito más nada, mi relación con Dios es nítida, estoy bien con Él, porque yo soy yo hago cosas bien, yo hago buenas todas las cosas que emprendo, yo soy un hombre justo.
Jesús le dedica esta parábola a esos que se creen justos y que paralelamente a creerse justos despreciaban a los demás. Los que no son como Él no valen nada, hay que dejarlos a un lado. Continuamente Jesús por medio de las parábolas da advertencias serias y severas a aquellos que hacen profesiones de fe, pero que no poseen lo que profesan. No poseen la fe en Cristo Jesús. Es decir, tienen fe, pero en realidad no la tienen, creen tenerla. Aparentan tenerla, pero en el corazón no es así. Todo es de apariencia. Así como leíamos acerca de la piedad, no hay piedad en ellos internamente, sinceramente. No hay esa piedad, ese sometimiento a Dios, esa entrega total a Él, ese reconocer a Cristo Jesús como el Señor y como el Salvador verdadero. En todas esas advertencias que hace Jesús también declara que la iglesia, como una reunión de personas, está compuesta de trigo como de cizaña. En todas las iglesias hay tanto trigo como cizaña. Es decir, la iglesia está compuesta por verdaderos creyentes, pero también por personas que hacen declaraciones de fe sin tener una fe auténtica. Vuelvo y digo, todo es apariencia, pero nada de piedad, digamos así. Nada de fe sincera, nada de humildad ante Dios. En esta parábola Jesús presenta un contraste muy claro, pues habla de los fariseos y los publicanos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran? Los fariseos eran religiosos importantes. Unos religiosos importantes. Eran un grupo que dentro de los judíos, dentro de los judíos que empezaron su ministerio en ese periodo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese tiempo, como de 400 años, durante ese tiempo apareció este grupo de fariseos. Este grupo de fariseos apareció porque se daban cuenta cómo se había ido venía en picada la obediencia de los judíos a la ley de Dios. Ellos preocupados dijeron, tenemos que hacer algo, y se formaron como fariseos, que quiere decir apartados, la palabra fariseos, y para impulsar la ley de Dios y su obediencia. Era el ánimo de los fariseos, era un ánimo muy, muy, muy bueno, un ánimo interesante, es decir, de amor a Dios. Pero al poco tiempo ellos empezaron a desviarse y a convertir el fariseísmo en algo paralelo a la ley de Dios, que no era solo, como se dedicaron a que tenían que cumplir exactamente la ley de Dios, y cumplir exactamente la ley de Dios es imposible, todos lo sabemos, para ningún hombre es posible cumplir completamente la ley de Dios, y como ellos no la podían cumplir, entonces fueron creando otra cantidad de leyes que no tenían mucho que ver con las iniciales, y empezaron a crear una cantidad de leyes que ellos trataban de cumplirlo y controlaban al resto de la población con esas nuevas leyes y los fiscalizaban. Y es que usted está trabajando un sábado de esta manera y usted no puede cargar una aguja, porque cargar una aguja, eso sirve es para trabajar y los sábados está prohibido trabajar. Usted está castigado, no sé cuál pena le pondrían. ¿Sí? Y cosas así, cosas que no, sin sentido. Empezaron a modificar la ley de Dios, la ley moral de Dios, por esta otra cantidad de leyes que después ellos la utilizaron para dominar y esclavizar a los mismos judíos. La ley debe servir, la ley moral de Dios
Esa ley debe servir como un espejo. Eso lo dice Pablo. Debe servir como un espejo que nos revela la santidad de Dios y nuestra impiedad. Para eso es que sirve la ley de Dios y debemos mirarlo de esa manera, como un espejo en que vemos quién es Dios y vemos nosotros que no somos nada. La ley misma nos muestra nuestra incapacidad de obedecerla completamente por nuestros propios esfuerzos. Nosotros no podremos nunca cumplir la ley solo con nuestras propias fuerzas. Es imposible porque nuestro corazón es un corazón pecaminoso, con naturaleza pecaminosa. Esos esfuerzos, por nuestros propios esfuerzos no podemos cumplir la ley, ya que nuestras conciencias y nuestro corazón está esclavizado por el pecado. Eso lo sabemos. Todos sabemos eso. Nuestro corazón, nuestra conciencia, desde que nacemos, nosotros estamos cubiertos por el pecado. El pecado nos domina. Creemos estar libres, pero no es así. El pecado es lo que nos dicta, en últimas, qué hacer. No nos permite una libertad pura y neta, un libre albedrío claro de que yo puedo hacer lo que quiera. No, cualquier decisión de nosotros está impregnada del dominio del pecado. Por eso es que Pablo nos enseña más adelante que la ley nos sirve como un ayo, como una guía para llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley misma nosotros no la podemos cumplir. Queremos cumplirla, pero no podemos. Necesitamos algo más, necesitamos alguien que nos ayude para poder cumplir la ley y poder satisfacer a Dios. Nosotros solos no podemos cumplir la ley, es imposible. Entonces, en ese sentido es que Pablo dice que la ley es como un ayo, como un guía que nos dice, sí, ustedes no pueden, solo por medio de Cristo es que se puede hacer esto. Los fariseos, en su intento de cumplir la ley, se apartaron de las demás personas y las discriminaban, porque los únicos perfectos eran ellos. Ellos eran los únicos que cumplían la ley, según ellos. Pero todo eso era de apariencia. Para mostrar que ellos eran los únicos, crearon una cantidad de leyes adicionales, absurdas, tal como lo dijimos anteriormente, con las que tenían esclavizado al pueblo judío. Establecieron que la justificación se lograba por medio de la segregación, por medio de apartarse de todo aquello que pudiera estar contaminado. Entonces ellos eran ellos y punto. Cualquier otra persona que no fueran ellos está contaminado, es pecaminoso, y ellos se apartaban. Por eso vemos en esta parábola que el fariseo tiene el atrevimiento de orar, dando gracias a Dios por su superioridad. Por su superioridad. Además dice que oró consigo mismo, dice ahí la parábola. Él oró consigo mismo. Él no le oró directamente a Dios, sino que como que se oró a sí mismo, o dice Dios, pero no era directamente a Dios, sino yo soy superior, ¿sí? Como en ese sentido es que se entiende ahí lo que cuando dice que oró consigo mismo. Parece que no le oraba a Dios, porque dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él era único, él era el santo, él era el perfecto. Te doy gracias, Señor, porque yo soy superior. ¡Qué humildad! Los publicanos eran... Ya dijimos quiénes eran los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, ¿sí? Los cobradores de impuestos, Roma, que era el imperio romano que tenía dominado a los judíos, ellos cobraban impuestos porque estaban en el poder.
Y al cobrar impuestos pusieron a judíos a que le cobraran esos impuestos para los romanos a algunos judíos. Los mismos judíos se recolectaban el dinero. Y pues bueno, tienen ese trabajo de recolectar dinero. Pero el problema era que ellos, al recolectar los impuestos, le cargaban más impuestos a las personas y les cobraban más de lo que el Imperio Romano decía, y ese dinero adicional era lo que los publicanos, era lo que los publicanos se quedaban con él en sus bolsillos, ¿sí? Entonces hacían mucho dinero los publicanos robándole a los judíos. A pesar de que están oprimidos por los romanos, estos publicanos que eran judíos los oprimían todavía más. Entonces, por eso el ser publicano, eso era una persona que todo el mundo odiaba. Todo el mundo odiaba. Y era lo peor en la sociedad. El fariseo daba gracias por no ser como estos hombres, despreciables. El fariseo le recuerda a Dios que a pesar de que la ley obligaba a ayunar solo una vez al año, en cambio el fariseo, lo hacía 2 veces a la semana. Se sacrificaba y ayunaba 2 veces a la semana. Y daba el diezmo sagradamente, muy buen diezmo daba. Continuamente, no fallaba en dar su diezmo. Cumplidor de la ley. Soy muy buen religioso. Pensando que eso es, hacer esa clase de cosas es lo fundamental. Pongo esto aquí, saco esto allá, doy $5 o lo que sea. Eso es cumplir con Dios. Ya tengo asegurada mi posición en el cielo. Este es el error de muchos hombres, que piensan que para lograr la justificación ante Dios se logra por la justicia propia, por lo que por mis buenas obras, por el esfuerzo de uno por hacer esas cosas que en general se llaman así, buenas obras, buenas cosas para los demás. Y sabemos que el hombre es incapaz de hacer buenas obras que tengan ese sentido completo de ser buenas obras. No la puede hacer ningún hombre por la maldad que hay en su corazón. Cualquier buena obra está manchada por su orgullo, por su vanidad, por cualquier cosa pecaminosa. Eso sale a relucir en cualquier obra. No, un humano no puede hacer una obra netamente buena, porque en el fondo tiene el pecado. Diferente para los cristianos, porque ya tienen otra naturaleza. Ahora, esto representa a muchas personas en la actualidad, esto que estamos diciendo, que creen que se puede, por medio del esfuerzo de uno, piensan que para ser salvo, sabe uno que la salvación es por gracia. Ok, gracias Dios por tu gracia, y yo puedo ser salvo por tu gracia, pero también porque mis buenas obras ayudan a que yo pueda obtener esa gracia. Entonces le añaden a la gracia las buenas obras. Se puede añadir a la fe sus propias obras, añadir a la obra de Cristo mi propio desempeño. Cristo fue santo, pero también mi santidad vale, y la suma de lo que Cristo hizo más la mía, yo me merezco el cielo. Entonces eso es un error que existe todavía y se ve en muchas religiones del mundo, en que se acepta que la salvación es por gracia, pero gracia más obras. Que no es solo por fe, sino por fe, sí, pero se necesita que yo sea ya buena persona y haga buenas obras. Que no es solo Cristo, no es solo, es Cristo más este santo más la Virgen y no sé qué más. Le aumentan a esas cosas principales que el cristianismo defiende, que es que
La salvación es por gracia, por medio de la fe. Punto. No por obras, para que nadie se lo gloríe. Lo dice claramente la Escritura, pero hay muchas personas que actúan diferente y denominaciones. Entonces, en últimas, debo tener fe más obras. Debo tener gracia más mérito. Debo tener a Cristo más mi propia justicia, mi propia santidad. Esas dos cosas son las que me dan salvación, y eso no es así. Es solo por gracia, por medio de la fe. Y ese fue el primer error del fariseo. Ahora, recordemos que Jesús no estaba únicamente hablándole a un fariseo, quien es tan solo un personaje en la parábola, sino que estaba hablando a todos los que estaban presentes y que pensaban que podían ser justificados por su propia justicia. Jesús también está contando esta parábola no solo para estas personas que estaban ahí al pie de él, que se consideraban justos por sí mismos, sino él lo deja en la Escritura para que tú lo oigas y entiendas que la salvación es una cosa muy diferente a tus obras. Por medio de tus obras tú no puedes ser salvo. Y ahí es donde viene esa parte importante de la piedad. Muchos de los cristianos piensan que son cristianos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia. Yo voy a los estudios de la palabra. Yo me sé varios versículos. Yo ayudo a los pobres. Yo hago estas buenas obras. Eso no es. Eso no es lo que Jesús nos está mostrando aquí. No es por obras, no es por él, es porque Dios por su gracia te da la salvación. Por ti no es. Pero muchos cristianos toman eso como que yo hago esto y esto, como no voy a tener la salvación si es que yo hago esto y esto de más allá. No es eso. Tú eres salvo única y exclusivamente por la gracia de Dios y por la fe que el Espíritu Santo te da, la fe que te da en creer completamente en Cristo Jesús y entregarle a Él no una parte de tu vida, ni solo el diezmo, ni nada, entregarle toda tu vida. Todas las 24 horas del día pensando en Él, teniéndolo a Él de primero en tu vida. Y a eso era lo que yo me quería referir con lo de la piedad. La piedad es esa parte interna, que sea una cuestión sincera, no las cosas externas, que es necesario hacerlas, es necesario ayudar a los demás, es necesario dar las ofrendas en la iglesia, es necesario colaborar en la iglesia, es necesario llevar comida a los pobres, sí, pero no por eso se es salvo. Uno es salvo única, exclusivamente porque Dios quiso que tú fueras salvo. No te eches flores. No digas, es que yo sí pensé bien. Yo sí tomé una sabia decisión. No es eso. Es Dios quien te da la fe. No tus buenas obras. La gente asume que Dios, otros, ¿no? Que para ser salvo, asumen que... La gente asume que Dios calcula cuán grave es nuestro pecado y asimismo nos justifica. Es decir, tendemos a compararnos con los demás y buscamos a personas que hacen cosas peores que nosotros y eso nos justifica. ¿Con quién nos comparamos nosotros continuamente? Me explico. Eso de compararnos con alguna otra persona es una práctica que a veces puede ser inconsciente, pero la practicamos. Fue que no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Como hay personas peores que nosotros, entonces nosotros nos consideramos buenos y seremos justificados y merecedores del cielo. Entonces depende de con quién te comparas. Te puedes comparar con Cristo. Te puedes comparar con
con una persona piadosa que se le nota se le nota su gozo en su relación con Dios, con esa persona te comparas, o más bien te comparas con el que es adúltero y asesino o lo que sea, no, es que yo no hago esas cosas, yo soy bueno, ¿sí? Y entre paréntesis, eso ayuda, eso es algo que utiliza en las telenovelas, digamos, cuando muestran una cantidad de formas de ser de los actores, de infidelidades, de engaños y de cosas en la telenovela, y la gente se fascina viendo esas telenovelas porque interiormente dicen, uy, es que esos sí son muy malvados, yo no soy tan malo con eso, yo no soy tan malo como ellos, ¿sí? Y les fascina porque se están comparando con alguien peor. Pero ¿qué si se comparan con Cristo? ¿Dónde quedaría esa comparación? Depende con quién te comparas. ¿Tú con quién te acostumbras a comparar? ¿Con tus amigos que son pecaminosos y te sientes santo porque te estás comparando con esos amigos? Eso me acuerda de un cuento, de una historia en un pueblo en que había una familia muy adinerada, y esa familia muy adinerada tenía dos hijos ya de 19, 20 años, y eran terribles en el pueblo. Era un pueblo pequeño y estos dos muchachos se ponían de ruana, como se dice el pueblo. Malosos, como dicen en otra parte. ¿Sí? Y entonces uno de ellos murió. Y el otro se fue allá a la iglesia y habló con el pastor y le dijo al pastor, es necesario pues hacer el entierro de mi hermano, pero yo le voy a dar a usted $20,000 siempre y cuando usted en el servicio diga que mi hermano era un santo. Lo pensó el pastor y en últimas dijo, ok, listo, perfecto, le acepto los $20,000. Y entonces el pastor allá en el servicio dijo, y es que Agustín, el que murió, el otro se llamaba Alberto, es que Agustín era un santo, si lo comparamos con su hermano Alberto. Él cumplió, dijo que él era santo y le dieron los $20,000. Pero eso nos pasa. ¿Con quién nos estamos comparando? Y depende con quién nos comparamos, es que nosotros nos consideramos o santos, o buenas personas, o más o menos regular, o merecedores de premios y merecedores de la misericordia de Dios. ¿Con quién te comparas? El problema con todo esto de compararnos con alguien es que Dios lo que pide es perfección, no que te compares con nadie. Él pide es perfección. Él, por ser justo, no soporta las iniquidades por más pequeñas que sean. No te ufanes de tus buenas obras, no te ufanes de que ayer hiciste algo bueno y listo. No, pero si hoy cometes una iniquidad, es una iniquidad que ofende a Dios y que merece castigo. Señor, dice el salmista, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién permanecería? Lógicamente la respuesta es nadie, porque nosotros cometemos iniquidades cada momento. El error más fatal es creer precisamente eso, confiar en nuestro propio desempeño para merecer la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores que no merecemos la gloria de Dios. Cuando hacemos una buena obra, Dios lo que considera es, ya lo dijimos, el corazón, tu corazón. ¿Cuál es la intención con la que hiciste esa buena obra? Así la buena obra hubiera salido perfecto y cumplió con sus objetivos y demás, pero ¿cuál fue tu intención? Tu intención del corazón.
en realidad era una acción completamente desprevenida de orgullo por amor a Cristo. ¿Tú querías que en esa buena obra se reflejara el amor de Dios o que se reflejara que tú eres buena persona y que mereces un aplauso? ¿O qué? ¿Qué había en tu corazón? Por más buena obra que sea. Eso es lo que Dios mira. Eso precisamente. Cada acción de nosotros siempre estará manchada por la pecaminosidad de nuestra naturaleza. Pero sabemos que nosotros los cristianos ya tenemos una nueva naturaleza, vuelvo y digo. Ahora el publicano, terminemos hablando del publicano. Señor, ten piedad de mí, pecador. No tenía nada en las manos, no tenía buenas obras, no tenía diezmo, como el fariseo, completamente sin nada. El fariseo de pie, hablándole así, orando, Señor Dios, menos mal no soy como este. El publicano allá, también de pie, pero con la cabeza agachada, que se daba golpes de pecho y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos a Dios por lo culpable que se sentía, siendo el más odiado de los judíos, pero era un hombre arrepentido. Era un hombre que reconocía que estaba haciendo mal, hombre que le estaba pidiendo perdón a Dios por como él era. Y le decía, sé propicio a mí, pecador. Acudo a tu misericordia, perdóname, reconozco que me he portado mal con el cielo y contra el pueblo judío. No merezco nada, no te traigo nada, no tengo nada para ofrecerte. Sé propicio a mí, pecador. A pesar de ser lo peor, es cuando uno ve de que no hay pecado tan grande que Dios no perdone. Pero si se viene con corazón contrito y humillado, así como está este publicano. Sé propicio a mí, pecador, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, solo te ofrezco mi arrepentimiento, sé que soy pecador, Padre, perdóname. No estaba como el fariseo ostentando sus buenas obras, ostentando su justicia, ostentando su ayuno. Y es lo que debemos entender, nuestra justificación está basada en una justicia que no es nuestra. No es nuestra justicia, no son nuestras buenas obras. Es por justicia, pero no por la justicia de nosotros, sino por la justicia de Cristo Jesús, que vivió una vida santa. Esa vida santa, recta, justa, eso Dios nos la imputa a nosotros cuando nosotros le entregamos a Él el control de nuestras vidas. Es por esa justicia, no por nada de lo que cada uno de nosotros hagamos. Si confiamos siquiera un poquito en nuestra propia justicia para nuestra salvación, no es posible ser redimido. No es posible ser redimido. Porque si nosotros consideramos que sí, es Jesús, pero es que yo contribuía al menos este poquito, eso no está bien. Si nosotros le añadimos algo, así sea un poquito, al amor, a lo que hizo Cristo, a la obra de Cristo, de que es de parte nuestra, anulamos completamente toda la obra de Cristo y queda sin ningún significado. No tiene ningún sentido pensar de que tú puedes añadir, es que yo he hecho muchas cosas buenas. No, nada, tú no has hecho nada bueno. No le añadas al amor de Cristo y al sacrificio de Cristo. Él es el único que puede salvarnos por su gracia. Es imposible. Y eso lo debemos tener nosotros claros. Solo Él. Y por eso nuestra piedad debe estar aumentando cada vez más.
al entender de que nosotros, por más que queramos, no podemos hacer nada bueno, pero Él lo hizo todo por nosotros y sufrió la ira de Dios allá en la cruz, sufrió la ira de Dios sobre Él en lugar de nosotros. Y eso es lo único que nos da salvación. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres ser enaltecido en la eternidad o quieres ser humillado por siempre en las profundidades del infierno? Así como termina la parábola. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Tú qué prefieres? ¿Te vas a exaltar? ¿Vas a considerarte? ¿Vas a sacar pecho diciendo que, es que yo hice esto o lo demás allá? No haces nada. No haces nada. El único que se salva es el corazón contrito y humillado. Si piensas que por hacer buenas cosas en tu vida, si piensas que por hacer buenas obras vas a merecer el cielo, estás equivocado, puesto que las malas obras de todo hombre siempre serán muchas más que las buenas obras. Que algunos dicen, bueno, pero es que yo he hecho buenas obras. Yo creo que al ponerlas contra las malas obras, yo creo que ahí está como nivelado. Olvídense. Las malas obras en cualquier persona son así de pesadas y las buenas obras ni siquiera bajan un poquito la balanza. La pecaminosidad del hombre, el hombre no le da la verdadera dimensión y el verdadero daño que tiene esa vida de nosotros apartados de Cristo Jesús. Olvídate de que tus buenas obras van a contribuir con algo. Conoce a Dios por medio de su palabra. Conócelo. Conoce el Evangelio de Cristo. Porque conociendo y entendiendo quién es Él, y sometiéndote a Él, reconociendo que eres un pecador, Él tendrá misericordia de ti y te exaltará y te salvará. Se vuelve la misma pregunta. ¿Tú qué quieres ser? ¿Exaltado o humillado? El que se exalte será humillado, y el que se humille será enaltecido. Piensa en eso cada vez que hagas una buena obra o que pienses en que tú tienes mérito para que Dios hubiera puesto los ojos en ti. Tú no tienes ningún mérito, pero Él lo hizo, y por eso nosotros debemos estar agradecidos, y por eso debemos aumentar nuestro agradecimiento y nuestro amor por Dios cada vez que podamos. Y lo hacemos por medio del estudio de la palabra, conociéndolo a Él más, y por medio de nuestras oraciones y nuestra conversación con Él. Esa es la forma en que nosotros podemos madurar espiritualmente y agradar a Dios, porque para eso fuimos creados, para glorificar a Dios con nuestras vidas. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, tu palabra es clara, Señor, y te pedimos que tú produzcas en nosotros los cambios que necesitamos para glorificar tu santo nombre continuamente, Señor. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Haznos entender tu palabra. Motívanos a escudriñarla, Señor, y a que penetre en nuestro corazón para poderla vivir continuamente y poder mostrar a los demás el amor que tú tienes por todos nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Motívanos a hablar a los demás de tu amor y de tu gracia infinita. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.